temas. Tiene la palabra David. Buenos días a todos. Antes de nada, lógicamente, agradeceros en primer lugar a todos vosotros vuestra asistencia a este foro, agradecer a ARPO mi presencia aquí como ponente y felicitar a los tres ponentes anteriores que han hecho charlas brillantes. Por tanto, espero estar a la altura. Será una charla un poco más escueta que la de Javier, que es un torrente de ideas y de fotografías, pero trataré de simplificaros en 20-25 minutos lo que significa la norma, la 1504, que saldréis todos de aquí con la palabreja ya en la cabeza, para el fabricante. En primer lugar, presentarme. Mi nombre es David Vázquez, soy arquitecto técnico y tengo una particularidad que en este caso sí me resultó interesante, y es que he venido del mundo de la aplicación de materiales, he pasado por tema de inspección y he acabado en un fabricante, con lo cual sí tengo una pequeña noción de los 3-4 puntos de vista que intervienen en las obras. Y soy consciente plenamente de lo que decía antes Javier, de la dificultad de las cajas negras, en muchos casos, y en muchas situaciones, sobre todo, la complicación de enlazar lo que son informes, lo que son propuestas, lo que es un proyecto y lo que es una ejecución. Que eso es una cosa que en esta norma, en parte, trata de recoger, pero que, sin embargo, coincidiendo con la idea de Mari Carmen, creo que no se ha conseguido del todo. La 1504, como ya sabéis, os han dicho en 2 o 3 ocasiones esta mañana, es una normativa que pretende recoger aquellos productos y sistemas centrados en la reparación y rehabilitación de estructuras de hormigón. Os contaré una pequeña anécdota, no anécdota, un caso real en este caso. Cuando me llegó a mis manos esta normativa, me llegó una impresión muy similar a la que tengo cuando muchas veces me enviáis grandes informes de patologías de daños. Es decir, un gran informe empieza por grandes tomas de datos, análisis, analíticas, todo tipo de test, de resultados, de levantamiento de datos, pero al final las últimas 3, 4, 5 páginas, que son aquellas que hablan de conclusiones, propuestas de actuación, son las que de repente ves que no existen. Y es una cosa que es bastante grave. Es decir, tan importante como son esas últimas páginas, saber por qué y qué se puede hacer para subsanar esa patología, mucho más que acumular datos y datos y datos. En el caso de 1504, yo tuve inicialmente esa misma sensación, me puse a ver la normativa de primera a última página, no satisfecho la leí una segunda vez, una tercera vez, y me di cuenta que al final es un cúmulo de grandes ideas, de grandes propuestas, de conceptos, pero quizás la aplicación práctica, para el aplicador sobre todo, es una aplicación realmente compleja, complicada. En el caso mío, tengo la parte más fácil. Intervengo como fabricante y el fabricante sí es cierto que, digamos, tiene más definido su trabajo, su labor, que es la producción y la fabricación de unos productos químicos muy concretos. La normativa contempla, como os dije antes, os ha dicho los compañeros anteriores, una serie de apartados o partes, que en concreto son 10, que estas que tenéis aquí delante traducidas a castellano. En el caso del fabricante, no son todas de interés. Realmente el interés se centra principalmente en la parte central, es decir, la parte de la 2 a la parte octava. La primera parte es una parte de preámbulo de definiciones y las últimas 2 partes están más orientadas al especificador y al control y al aplicador de la obra. Estas partes, son las que tenéis aquí, valoran los sistemas para reparar, para proteger, mejor dicho, el hormigón, para reparar los adhesivos, los productos de inyección, los sistemas de anclajes, los productos o sistemas de protección contra la corrosión de armados y, por último, que ya digamos es de puertas hacia dentro del fabricante, es el control de calidad y evaluación de la conformidad de los productos que se fabrican. Es una parte que no tiene nada que ver con la parte de aplicación y control de ejecución en obra, sino simplemente en la fabricación del material. Para el fabricante, claramente es una norma que es útil por un tema muy concreto. Cuando se entra en una obra, lo primero que pide la gente siempre es el marcado C. Marcado C, pues bien, esta normativa, lógicamente, habilita al fabricante a obtener y a redactar el marcado C de los distintos productos que intervienen, con ciertas salvedades. Si analizamos las distintas partes por separado, la parte inicial, la parte segunda, son los sistemas de protección superficial del hormigón. En este caso, es una exposición sencilla, la que plantea la norma, y consiste realmente en dividir los productos que se pueden ofrecer en una obra entre 3 materiales, que son impregnaciones hidrófugas, impregnaciones a secas, sin carácter hidrófugo, o bien productos y sistemas de revestimiento. La normativa, como os dije antes, para el fabricante es sencilla, es decir, es sencillo catalogar y definir un producto dentro de una de estas categorías. Lo realmente complicado, y aquí lo sabéis mucho de vosotros, es cuando sentáis delante de un proyecto exactamente cómo asimilar y cómo transcribir esos principios y métodos que la norma define. En general, los sistemas de revestimiento lo que limitan es el acceso de productos líquidos, producto o bien humedad,
o bien de agentes agresivos al interior del hormigón. Lo que plantea realmente es disminuir tanto conductividades eléctricas, en el caso de lo que es la armadura de acero propiamente dicha, como limitar los daños, agresiones al hormigón, tal cual, por agentes químicos. La tercera parte de la norma es la que define los morteros de reparación estructural y no estructural. Esta parte es la que casi todos conocéis mejor y es la que define una cosa que es bastante interesante. Hasta hace no mucho tiempo, cuando alguien nos ofrecía un sistema de reparación, un mortero de reparación, los datos comparativos eran vagos, ambiguos, eran productos duros, durísimos. El fabricante X era maravilloso, el otro era espectacular, el fabricante Z era ya increíble, pero no teníais un patrón de comparación. Eran obviamente productos, como antes decía Mari Carmen, que se formularon hace 15, 20, 25 años y con el paso del tiempo pues, se ha determinado que esos productos maravillosos pues, a veces no han sido tan maravillosos. Con lo cual es interesante que esta parte contempla, entre otras cosas, ensayos de envejecimiento y de ciclos térmicos sobre esos materiales, que sin ser la panacea, pues obviamente es una cosa interesante tener en cuenta. En este caso es la parte que más conocéis todos vosotros. Lo que define en esencia son morteros de reparación que se catalogan en 4 partes o apartados, tipo R1, R2, R3 y R4, siendo los R3 y R4 aquellos productos orientados a la reparación estructural y los tipo R1 y R2, morteros más blandos, orientados a la rehabilitación no estructural de prefabricados, fachadas, etc. Bueno, aquí tenéis la explicación. Por curiosidad, esto que tenéis aquí, alguno que seáis, os guste el fútbol lo conoceréis, ese es el Santiago Bernabéu. Aprovecho de decir a los del Madrid, pues, mostraros mi más sentido pésame por el tema. Bueno. El siguiente apartado hace referencia a los productos de adhesión estructural. Aquí conviene recordaros que no es igual una imprimación que un puente de unión, aunque todos mezcláis conceptos habitualmente. Una imprimación es un producto orientado a hacer un tratamiento de la superficie para regularizar habitualmente y limitar el contenido de poros. Es un producto que no tiene por qué adherir, mejor o peor, con el soporte y con el producto de revestimiento. Un puente de unión es un adhesivo, un pegamento. En este caso habla de productos de adhesión y plantea 3 usos o funcionalidades distintas. Una de ellas es aquellos productos orientados a la fijación de placas de acero o de composites sobre la estructura, es decir, principalmente refuerzo estructural. La segunda parte que la normativa describe para catalogar un adhesivo son aquellos productos que están orientados a la fijación entre piezas endurecidas de prefabricados. Y por último, que es el apartado más tradicional, más habitual, son los puentes de unión convencionales que están orientados realmente a adherir hormigón frescos o hormigones endurecidos. Aquí hay un apartado que es interesante. Yo esta norma, al final de la charla, veréis una serie de consideraciones, opiniones, muchas de ellas muy personales, pero esta normativa, una de las cosas que adolece es principalmente que aunque su objetivo, uno de sus objetivos, es también el refuerzo de la estructura de hormigón, prácticamente apenas menciona, trata o contempla el refuerzo de hormigón, sino más bien sistemas de reparación, revestimiento, protección y anclaje. Una de mis partes favoritas, porque vengo precisamente de este sector, es aquel apartado que hace mención a los sistemas y productos para hacer inyecciones en el hormigón. Es una parte especialmente interesante, completa, y menciona, digamos, tanto la posibilidad de inyectar productos cementosos hidráulicos como productos plásticos en el hormigón, es interesante, y por otro lado, contempla una cosa muy particular. Hasta la fecha, cualquier inyección en hormigón casi siempre estaba planteada o pensada como un refuerzo estructural o como una manera de devolver monolitismo estructural a una estructura que estaba fisurada. Menos cierta gente que hay por el fondo que os dedicáis al tema de inyección para impermeabilizar. Esta normativa también contempla 2 tipologías de inyección, que son la clase D y la clase S, que veis abajo del todo, que son inyecciones orientadas esencialmente a la impermeabilidad de la estructura y, como efecto colateral, a la protección de la estructura de cara, digamos, a ataques químicos, accesos de agua, humedad, filtraciones, etc. Es interesante porque, como os dije antes, no solamente plantea inyección de productos cementosos o epoxídicos, que es la clase F, sino permite sellados o permite productos expansivos, como pueden ser espumas o pueden ser geles acrílicos actualmente. Los productos, los sistemas, en este caso, que tratan de la inyección del hormigón, plantean, entre otras cosas, una serie de ensayos que son especialmente singulares. Aquí os menciono unos cuantos, que son unas características básicas. Un primer grupo, que evalúa la retracción de producto de inyección, la adhesión,
la temperatura de transición vítrea, es decir, la temperatura máxima de trabajo del producto de inyección, y luego las características propias de trabajabilidad, es decir, la inyectabilidad define un material hasta qué fisura se puede inyectar con ese material, la humedad máxima de la fisura en el momento de inyectar, etc. También valora lo que son características propias del trabajo en material, es decir, como puede ser tiempos de reactividad, curvas de resistencia, y, muy interesante, como decía antes Mari Carmen, hay grandes fallos, aunque no en caso de estructuras habitualmente, evalúa la durabilidad acelerada de los productos de inyección, tratando de que dentro de 15, 20, 25 años, Mari Carmen no está aquí otra vez, exponiendo estadísticas de desastres de reparaciones que hicieron nuestros padres, espero. Otra parte es la que hace referencia a los anclajes de armaduras de acero. Esta parte es una parte singular, por esta parte entra en contradicción o entra en competencia con una guía EOTA, creo recordar, que hace referencia a sistemas de anclaje. Es una normativa interesante hasta cierto punto porque te evalúa la capacidad de productos para recibir armaduras de hormigón, tanto en naturaleza sintética como en naturaleza hidráulica, cementoso. ¿Cuál es el problema realmente que veo yo en esta parte? Como os dije antes al principio, esta normativa adolece de que tiene un cúmulo de buenas ideas, buenos conceptos, pero sin embargo no es excesivamente resolutiva. Este es un ejemplo de ello, el ensayo, para que os situéis, de anclaje de armaduras de acero. Es un ensayo con material pasa o no pasa, pero sin embargo esta normativa no evalúa una forma de hacer un cálculo, de estimar un anclaje real en obra, con lo cual al final nos encontramos con que la normativa tiene buenas ideas, intenciones, pero tiene poca aplicación práctica. Ya de las últimas partes, en cuanto a materiales, son aquellos sistemas que están orientados a la protección de armaduras, pero aquí pongo una cosa que es interesante. Especifica prestaciones a garantizar por los productos de protección de armaduras en estructuras de hormigón en reparación. Es decir, no plantea tanto la durabilidad de este sistema de protección, sino más que nada durante la ejecución de un trabajo de reparación. Y distingue entre dos tipos de materiales que son fáciles de explicar. Materiales que electroquímicamente tienen una interacción con el acero, que buscan pues, al final una pequeña inhibición, una protección catódica en una zona concreta, o bien aquellos productos que se limitan a plastificar, a proteger contra el acceso de humedad, principalmente al acero. Esto que veis aquí, por ejemplo, es curioso porque a veces preguntan todos los fabricantes los productos de protección que tenéis aquí. Os llama la atención los colores, son colores muy vivos. Entonces, yo no sé si hay muchos arquitectos en la sala, voy a decir una pequeña maldad, ¿vale? Pero en este caso realmente son colores que se buscan, se pigmentan ex profeso para que desde la lejanía se pueda evaluar claramente si está pasivado o no pasivado una armadura. Y recuerdo un concepto muy básico: pasivar una armadura es oxidar una armadura con un óxido muy concreto, pero vamos, es a fin de la postre una pequeña oxidación controlada y protectora de la armadura. Principales aspectos destacables desde el punto de vista del fabricante. Obviamente ese marcado C, es decir, desde ahora podemos ofreceros un marcado C y decir que este producto contempla una normativa, cumple una serie de principios y de métodos, sin necesidad de dar grandes explicaciones y decir lo bueno que es, lo mucho que pega, lo resistente que es, el módulo elástico y demás. Se contempla, que también es interesante, casi todo el abanico posible de productos. Como os he dicho antes, aparecen morteros de reparación, sistemas de inyección, productos de protección de la armadura, del acero, pero pongo casi todos. Luego os enseñaré una diapositiva. Yo entiendo que todavía quedan 2 o 3 cosas actualmente por cubrir. Resulta posible, que también es interesante, no solo evaluar o mostraros las resistencias, características propias de un material, sino, en ciertos casos, existe una evaluación de envejecimiento acelerado, ciclos térmicos, que, aunque digo que no va a ser la panacea, pero vamos, sí entiendo que dentro de 15 o 20 años limitará los fallos, los fracasos en reparaciones que se ejecuten actualmente. Y luego permite el especificador, aunque entiendo que el especificador, el proyectista en este caso, es la parte más, digamos, más comprometida y la que asume más responsabilidades en un proceso de reparación, a elegir el principio y el método más adecuado para cada aplicación. Y esta parte, insisto, luego supongo que los compañeros a continuación lo explicarán, es la parte más comprometida, porque esta normativa habla de principios, de métodos, pero no te valora esencialmente cómo elegir un principio y un método correcto para una aplicación concreta. Y como aspectos mejorables que os pongo aquí,
Por un lado, los requisitos exigibles a cada tipo de material en ciertas ocasiones son ambiguos. Es decir, no penséis que un mortero de reparación, un mortero de reparación en concreto sí, pero un sistema de inyección o un producto de revestimiento tiene que cumplir una serie de 8, 10, 12 ensayos. La normativa recoge 2, 3, 4 ensayos obligatorios en muchos casos y deja la voluntad del fabricante, en este caso, hacer 4, 5, 6 ensayos adicionales. Yo creo que eso es realmente da mala imagen a la normativa y para el fabricante le pone en ciertas ocasiones en un aprieto porque no sabe por qué camino tirar. El sistema de verificación de la conformidad está en función del uso del producto. ¿Y esto tan raro qué significa? La normativa, en todos sus apartados, todos los productos, se pueden evaluar, es decir, se puede obtener un marcado C de dos modos distintos. Hay un marcado C, vamos a decirlo, light, y un marcado C más completo, que son los sistemas de evaluación tipo 4 y tipo 2+. ¿Eso qué significa? Significa que un producto estará más testado, más ensayado en un caso y otro producto estará menos ensayado en otros casos. La distinción que hace la normativa simplemente es decir que para aplicaciones o para reparaciones expuestas a bajas prestaciones, sin decir más, se usará un tipo y las de altas prestaciones se usará otro tipo distinto. Como fabricante tengo poca responsabilidad, en este caso entiendo que es fácil para mí sacar un marcado C, pero para el aplicador es una cosa que puede llevar a engaño y ponerle ciertos compromisos. Y luego, os pongo abajo, entiendo que no contempla soluciones habituales o tradicionales hasta cierto punto, actualmente en el tema de refuerzo y el tema de protección. Que os pongo ahí 3 casos, son los sistemas de refuerzos con fibras de carbono, los sistemas de inhibición de corrosión y sistemas de protección catódica. Como Mari Carmen me comentaba antes, que estos sistemas, sobre todo el tema de inhibidores y protección catódica, están siendo evaluados por otros comités y normativas distintas. Pero sí entiendo que esta normativa, uno de los fines que tenía, era concentrar en un solo documento, paquete de documentos, todo, digamos, el estado del arte actual de la reparación y sí he hecho en falta, en particular, este tipo de productos. Y como decía antes, también importante, creo que la normativa en general plantea como objetivo el refuerzo estructural, pero luego no está bien desarrollado. Sí está bien desarrollado otras partes de la normativa. Y con esto, muchísimas gracias a todos y cualquier cosa que queráis. Gracias.